Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Nuevamente aquí Emanuel. Soy recientemente abogado de la orientación de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy procurador matriculado y me desempeño independientemente. En los últimos encuentros hemos hecho un breve recorrido por los actos procesales más importantes que hacen al proceso penal en materia de instrucción o de investigación penal preparatoria, dependiendo de la jurisdicción, esto tiene un nombre distinto. Se van a encontrar con esas particularidades o esas peculiaridades que, más allá de la cuestión del nombre, también hacen a no solo los actos procesales, sino que también hacen a las formalidades, ¿no? Y a las oportunidades en las que uno como defensor o como creyente, de acuerdo al rol que le toque ocupar, va a tener que actuar en consecuencia. Los anteriores encuentros hicimos un breve panorama de lo que es la primera etapa en materia de instrucción o de investigación penal preparatoria, y habíamos finalizado, si mal no recuerdo, con clausura de instrucción, ¿sí? La clausura de instrucción es una etapa del proceso penal que está como calificada de intermedia o etapa crítica, dependiendo de algún doctrinario, dependiendo de algún libro en el cual ustedes quieran ir a profundizar lectura, y se le asemeja a una suerte de control de la acusación, ¿sí? Ustedes bien saben que como nuestro sistema de enjuiciamiento mixto prevé una etapa en la cual interviene un fiscal, un juez, y luego va a haber una etapa de debate en la cual va a intervenir otro juez y otro tribunal, y sobre todo la importancia de quién va a llevar adelante la investigación, ¿sí? Que en el caso de los sistemas acusatorios, eh, como por ejemplo lo hace el Código de la Provincia de Buenos Aires y como lo hace el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la figura del fiscal, ¿sí? Entonces, el fiscal, una vez que reunió los elementos pertinentes, ¿sí? Para justamente, producto de esta investigación que se lleva adelante y las determinadas cuestiones que hacen a la instrucción, tiene que ejercer lo que se denomina el primer acto formal de acusación. El primer acto formal de acusación es el requerimiento de elevación a juicio, que está previsto a partir del artículo 346 en el Código Procesal Penal de Nación, ¿sí? Jurisdicción nacional. ¿Qué nos dice este artículo? ¿O qué nos faculta este artículo? Una vez que el juez dispone el procesamiento del imputado y se estimare que la instrucción ya está completa, se correrá vista sucesivamente a la parte querellante y al Ministerio Público Fiscal por un plazo de 6 días, ¿sí? Para que tanto la parte querellante como el Ministerio Público Fiscal estimen si la instrucción está completa, ¿sí? Y en el caso de que no consideremos que esté completa, vamos a poder ofrecer o proponer diligencias que creamos que sean necesarias para que justamente esta instrucción esté completa. Esto de las diligencias que nosotros consideremos necesarias no se tiene que confundir con la instrucción suplementaria, ¿sí? Esto es otra cosa totalmente distinta. La instrucción suplementaria es algo que se suele solicitar en el escrito de ofrecimiento de prueba, que es el 354, que va a ser la antesala a lo que da, digamos, el objeto de juicio, de debate, ya en etapa de debate. Eh, Este plazo de 6 días tiene la posibilidad de ser prorrogable por otros 6 más, y el requerimiento de elevación a juicio debe contener algunos elementos necesarios bajo pena de nulidad, ¿sí? Y esto es importante porque si nosotros vemos que en el requerimiento de autoelevación a juicio por parte del fiscal está faltando algunos de estos elementos, como abogados defensores, vamos a poder agarrarnos de esto para presentar algún tipo de nulidad, ¿sí? Entre otras cosas, tienen que estar bien identificados los datos personales del imputado, ¿sí? Tiene que haber una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Esto de la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos no es una mera descripción de los hechos o de los sucesos que hacen a la imputación respecto a la persona imputada,
sino que tienen que ver también con el modo, el lugar, el tiempo, la forma en la que los sucesos y los eventos que se fueron aconteciendo terminan en una imputación, ¿sí? Una calificación legal, esto es fundamental, que es una calificación legal que va a ser el fiscal, en primer parte, pero si a nosotros en algún supuesto nos toca ser parte querellante, nos queremos constituir, nos llega un cliente y queremos constituirnos como querellantes, nosotros también vamos a tener la posibilidad acá de emitir una calificación legal, ¿sí? Que puede ser similar, coincidir o no con la del fiscal. ¿Sí? Esto es importante porque después, en materia de debate, se podrá discutir pertinentemente. Y bueno, por último, una exposición sucinta de aquellos motivos en los que yo fundo esa calificación legal, ¿no? Acá no tiene que ver tanto con la naturaleza jurídica y entrar en discusiones dogmáticas de lo que hace al tipo penal, pero sí quizás es conveniente ya ir haciendo como una suerte de relato o hacer una suerte de identificar bien en el escrito como fundamento del por qué yo entiendo que la relación de los hechos que estoy tratando están dentro del marco del tipo penal de la calificación legal sobre la cual yo me voy a sostener para llevar adelante la imputación, ¿sí? Hay algo importante que quiero mencionar respecto al requerimiento de elevación a juicio. Eh, a partir del fallo del óleo, esto es muy importante, se entendió que es facultad del querellante, ¿sí?, requerir la elevación a juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el querellante, cuando nosotros supongamos que nos llega un cliente y nos constituimos como querellantes. Y el estado en el que nos llega la causa justamente es el acto del requerimiento de elevación a juicio. Bueno, yo como querellante lo que voy a hacer ahí es contestar esta vista. Ahora, si yo no omito en contestarla, después no voy a poder volver a tener esta oportunidad de contestarla. Por eso es muy importante que yo en esta oportunidad lo haga, ¿sí? Y esto es lo que me permite a partir del fallo del óleo, ¿sí? Eh, ya que la acusación propiamente dicha, ¿sí? La acusación como en términos de principio de legalidad eh, propiamente dicho, se compone de dos momentos sustanciales, ¿sí? Que ninguno de estos dos puede faltar. O sea, no puede faltar ni la acusación por parte del fiscal, ni tampoco puede faltar la acusación de la parte querellante en el caso que esté constituido. Bien, esto es lo que me habilita a mí a partir del fallo del óleo. Bien, hay una particularidad en todo el articulado que hace el Código Procesal Penal en este título, que es el artículo 348, en el cual supongamos que el agente fiscal, en lugar de requerir el autoelevación al juicio, pide el sobreseimiento y habilitaría la posibilidad de que se eleve a Cámara de Apelaciones para que ponga a otro fiscal para ver si entiende a acusar o no, si debe este o no acusar. Esto está declarado constitucionalmente por el fallo Quiroga y no se tiene que confundir esto con sí la potestad que hay en el régimen procesal penal de la provincia de Buenos Aires, en el que sí puede haber algún tipo de observación por parte de la Cámara de Apelaciones y Garantías respecto a si acusa o no el fiscal. Esto es distinto, ¿sí? No hay que confundirlo con este mismo instituto, son dos cosas totalmente diferentes. Bien, este fallo, el fallo Quiroga, simplemente lo que plantea es que ninguna Cámara de Apelación, ni siquiera sea por vía de recurso, eh, podría imponer a los representantes del Ministerio Público la promoción de una acción que estime no corresponder, promover ni obligar a intervenir en el proceso cuando opinen que no debe haber proceso, ¿sí? O sea, en el supuesto caso de que el imputado eh, tiene la posibilidad de salir sobreseído porque el fiscal así lo decide o lo requiere, no habría una instancia superior que revise esta opinión del fiscal, ¿sí? Bien.
Un acto procesal muy importante en el supuesto de que a nosotros nos llegue un cliente en el cual tengamos que actuar como defensores. Es la contestación que tenemos obligación de hacerla del 349, ¿sí? Del artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación. Que en el caso en el que se solicite la elevación a juicio, ¿sí? Es el momento en esta contestación, en el que yo como defensor voy a poder deducir excepciones, ¿sí? Y oponerme a la elevación a juicio, ¿sí? Ahora bien, presten atención a esto que yo le estoy diciendo mucho el término oposición, y esto tiene que ver con que a mí el código no me permite ninguna vía de impugnación. El auto de requerimiento de elevación a juicio en el CPPN no tiene vía impugnativa, es decir, no tiene vía de recurso alguno, no es apelable. Con lo que yo, como defensor, ante un requerimiento de elevación a juicio, lo único que puedo hacer es oponerme, ¿sí? Eh, Bien, esta oposición la hago en el marco de estos 6 días sucesivos, ¿sí? En la práctica lo que suele ocurrir es que no es que una vez que se le da vista por parte del juez al Ministerio Público y a la querella, van en simultáneo, sino que tienen días sucesivos, ¿sí? Es decir, primero lo va a tener el querellante, el Ministerio Público Fiscal luego, y por último la defensa. Bien, en respecto al contenido de la oposición y a la deducción de excepciones, tienen que ser excepciones que no hayan sido interpuestas con anterioridad, ¿no? O sea, esto es importante. Y la oposición, el escrito de oposición a la elevación a juicio, yo lo debo hacer además instando el sobreseimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el efecto inmediato, si yo me estoy oponiendo al no tener una vía impugnativa de por medio, yo lo que voy a solicitar es que se me sobresea mi cliente imputado. Y otra cuestión importante a tener en cuenta en este momento es que yo voy a poder ejercer la opción, ¿sí? Para que intervenga un tribunal o colegiado o unipersonal, ¿sí? De conformidad con mi cliente imputado, en el supuesto caso de que el tipo de proceso que está llevando adelante me lo permita. ¿Sí? Si a mí el tipo de proceso me permite, por el tipo de expectativa de pena que tenga un delito, un tribunal unipersonal, yo puedo, en diálogo en consenso con mi imputado, puedo elegir que el tribunal sea unipersonal y no colegiado o viceversa. ¿Sí? En el supuesto caso de que yo no deduzca excepciones u oposición alguna, se remite la causa por simple decreto, lo que hace el efecto de declaración de clausura de la instrucción, ¿sí? Al tribunal correspondiente en el término de 3 días de vencido el plazo de los 6 que tuve para contestar la vista, ¿sí? Yo contesté la vista, tuve los 6 días para contestar la vista del auto de requerimiento, la oposición que voy a hacer. Vencido ese plazo, en el término de los 3 días se va a, por simple decreto, declarar clausurada la instrucción. ¿Cuál es el efecto de esto? Y el efecto de esto es básicamente el auto de elevación propiamente dicho, ¿sí? El auto de elevación, que es el que está previsto en el artículo 351, que en el supuesto caso de que nosotros como abogados defensores deduzcamos las excepciones pertinentes y nos opongamos a la elevación a juicio, se eleva la causa mediante auto fundado, ¿sí? En el término de los 5 días. Acordémonos que todos estos plazos son ordenatorios para los órganos jurisdiccionales. Esto es importante porque la perentoriedad de los plazos por lo general corre más que nada para las partes afectadas y no tanto para los órganos jurisdiccionales. El auto de elevación a juicio en sí, ya propiamente dicho, que es este del 351, tiene que contener, bajo pena de nulidad, ¿sí? En el supuesto caso que alguno de estos datos falte, yo puedo interponer nulidad. Tiene que contener la fecha. Vuelvo a insistir con el tema de los datos personales del imputado, que estén bien descritos. Los datos de los participantes civiles, de carácter civil. La descripción circunstanciada, precisa y clara de los hechos. La calificación legal, la parte dispositiva, ¿sí?
Y esto es lo que hace en sí al contenido del auto de elevación a juicio. ¿Qué ocurre si en materia ya de clausura de instrucción como etapa intermedia del proceso penal no se requiere el auto de elevación a juicio? Bueno, el otro efecto, al estar siempre en jurisdicción nacional, es el sobreseimiento, ¿sí? El cual puede ser apelado, el auto de sobreseimiento sí puede ser apelado tanto por el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante en el caso de haberse constituido. Esta etapa procesal en particular es el momento oportuno para justamente constituirse como querellante. Si a nosotros nos llega un cliente que potencialmente ha sido víctima de un delito y quiere ser parte del proceso, quiere intervenir como parte en el proceso, va a tener que constituirse como querellante, más allá de que hoy la ley de víctimas para algunos tipos de delitos prevé la participación de la víctima en un rol un poco más protagónico dentro del proceso penal, no deja de ser considerado parte. Para que sea considerado parte, uno se tiene que constituir como creyente. Y esta oportunidad, este momento procesal es en el cual uno tiene tiempo para hacerlo. Si uno no se constituyó en este momento para hacerlo, lamentablemente no va a poder ser parte del proceso, ¿sí? Con todo lo que esto implica, ¿no? Que, a ver, para determinados delitos, la ley de víctimas a mí me va a permitir quizá tener ver alguna cuestión de control, si se quiere, y obviamente voy a poder, llegado al final de la instancia de debate, quizá poder tener la oportunidad de alegar. Pero ojo, porque no voy a poder tener control ni producción sobre la prueba que se haga en debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no me constituí como parte creyente. El plazo para justamente tener en cuenta respecto al auto de sobrecimiento, porque si no me estoy yendo mucho por las ramas, venía hablando del sobrecimiento, es de 3 días. ¿Sí? Supongamos de que no se requiere el auto de elevación a juicio, se solicita el sobreseimiento, bueno, tanto Ministerio Público Fiscal como querellante, 3 días para apelar el auto de sobreseimiento. Si ustedes ven, hay un dato curioso de color, si se quiere. El auto de sobreseimiento también podría ser apelable por el propio imputado. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? ¿O qué podría llegar a ocurrir? Podría llegar a ocurrir que el auto de sobreseimiento lo enmarque en una causal sobre la cual el imputado no está de acuerdo. Y es el momento para que el imputado lo apele. Igualmente en la práctica esto no sucede, no suele suceder, pero está como la ventana, ahí está como la posibilidad de hacerlo, en el supuesto de que la persona imputada no esté muy de acuerdo con el motivo o la causal por la cual fue sobreseída. Esto es importante remarcar. Siempre el sobreseimiento tiene que estar enmarcado en una causal. ¿Sí? Las causales están previstas, están nombradas específicamente. Voy a mencionarles para que lo tengan. Cuáles son específicamente. Porque si esto falta, por supuesto, hay sanción o bajo pena de nulidad. ¿Sí? Esperen que fue 340-26. Bien, si van al 366, el artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación, van a ver que el sobreseimiento procede cuando la acción penal se extingue, cuando el hecho investigado no se cometió, cuando el hecho investigado no encuadra en una figura legal, cuando el delito no fue cometido por el imputado, o cuando mediara alguna causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria. Y acá viene el dato de color. En los supuestos de los incisos 2 a 5, el juez debe declarar de que el proceso no haya afectado ni el buen nombre ni el honor del que hubiera gozado el imputado. Esto es muy importante porque hace
digamos, de fundamento lo que yo venía planteando anteriormente. Si a mí me sobreseen porque la acción penal se extinguió, bueno, ya está. Ahora bien, eh, si me sobreseen por alguno de los otros cuatro motivos, no tiene que faltar esta declaración o este pronunciamiento del juez. Parece algo minúsculo, pero no lo es, porque, bueno, obviamente hacen a los antecedentes y a las condiciones personales de la persona, sobre todo, ¿no? Bien, esto es un poco el panorama respecto a Nación. No sé si alguien tiene alguna consulta o continúo avanzando. No, bien. Vamos a ver un poco respecto a lo que pasa en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires sí tenemos la particularidad de que el requerimiento fiscal, el auto de requerimiento fiscal, tiene una instancia impugnativa, ¿sí? Ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. Eh, si el fiscal estimare contar con los elementos suficientes, nos va a decir el artículo 334 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a lo que es el control de imputación y requisitoria, para lo que es el ejercicio de su acción, y no va a resultar procedente ninguno de los criterios de oportunidad o abreviación del proceso. Cuando me refiero a abreviación del proceso, me refiero a alguna de las alternativas posibles para yo evitar la instancia de debate, que puede llegar a ser un juicio abreviado o una suspensión del proceso de prueba. Va a proceder el fiscal con esta requisitoria a formular por escrito, ¿sí? Ante los órganos ordinarios de juzgamiento. Se va a ordenar el cierre de la etapa preparatoria, ¿sí? Y se le va a notificar a las partes. En el caso de que quedaran diligencias propuestas por las partes que fueron denegadas, se les va a dar un plazo de 5 días para poder requerir al fiscal general revisar la razonabilidad de la denegatoria. Esto es lo que yo les hacía mención respecto a que no hay que confundirlo con el otro artículo del CPPN, ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta. Si estimare pertinente las mismas, va a disponer la producción de esas diligencias propuestas que habían sido denegadas oportunamente y se va a disponer la producción de ellas de manera total o parcial por un término de 48 horas. ¿Sí? Bien, finalizada la investigación y cumplido lo antedicho, si el fiscal estima procedente el sobrecimiento o existiere particular damnificado, esto es el querellante en nación, debidamente constituido, el juez de garantías va a correr vista al fiscal de Cámara para que se manifieste respecto al pedido, ¿sí? Al pedido de sobrecimiento, en el supuesto caso de que lo estime procedente, y si no lo sostiene, ahí sí va a dar vista al fiscal general que corresponda. El fiscal que corresponda eh, se refiere al fiscal de jefe departamental. En la provincia de Buenos Aires, cada departamento judicial tiene el agente fiscal y un fiscal general que suele ser el titular del departamento fiscal, digamos. Bueno, este fiscal general vendría a ser al que se remitiese en el caso que se le dé vista para ver a ver si opina o no igual que el agente fiscal. Eh, bien, y en el supuesto caso de que no lo sostenga y se requiera elevar a juicio la causa, ahí se va a formular requerimiento de elevación a juicio ante el fiscal que corresponda. ¿Sí? O sea, el fiscal general va a devolver al agente fiscal y le va a decir esto tiene que ir a juicio. Bien. Eh, ¿Qué sucedería en el caso de que el fiscal de Cámara mantenga la posición del agente fiscal? Bueno, previo a expedirse, el juez de garantías le va a correr vista por 15 días al particular damnificado para que en su caso requiera la elevación a juicio a su costa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si el agente fiscal no requiera juicio, el fiscal de Cámara está de acuerdo con el agente fiscal de que no se requiera elevación a juicio, el juez de garantía da vista al particular damnificado para que se expida, si quiere proseguir con el proceso, lo podría hacer, pero a la costa del particular damnificado. ¿Sí? Y esto es importante porque uno cuando le llega al cliente, esto se lo tiene que decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen a los honorarios, a las costas del proceso, en definitiva, en fin, a todo. ¿Sí? Bien.
Esto lo van a encontrar en el artículo 334, 335 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en materia de costas, específicamente el 530 y el 531. Bien, vencido el plazo citado, ¿sí? Sin que se haya producido la requisitoria fiscal, el juez de garantías va a tener que dictar el sobreseimiento, ¿sí? Caso contrario, el juez de garantías declarará el cese de la intervención del Ministerio Público en el proceso y correrá vista a la defensa a los efectos de los artículos 336 y 337 sobre oposición de excepciones y resolución respectivamente, ¿sí? Esta requisitoria fiscal tiene que tener exactamente los mismos elementos que habíamos visto en materia de nación, ¿sí? En jurisdicción nacional, que tiene que tener una clara identificación e individualización del imputado, que no se ignore nada respecto a lo que es la persona que está imputada, ¿sí? Son todos aquellos elementos que sirvan para darle una identificación clara, ¿sí? Una identificación específica. Bueno, la relación clara, precisa, circunstanciada, específica del hecho, ¿sí? Propiamente el hecho que se está imputando. ¿Cuáles van a ser los fundamentos de la acusación? Su calificación legal, ¿sí? Alternativamente se van a poder indicar aquellas circunstancias que permitan encuadrar el comportamiento del diputado en un tipo penal distinto, ¿sí? Obviamente esto va a tener que estar sujeto porque, bueno, para el caso que uno crea que no puedan llegar a ser o no resulten demostrados ya en etapa de debate elementos que compongan a la calificación jurídica principal, yo ya en este momento puedo hacer alguna mínima mención de aquellas circunstancias como para encuadrar el comportamiento legal en un tipo que efectivamente a mí me sostenga la acusación, ¿sí? Esto es muy importante porque todo está bajo pena de nulidad y obviamente en el momento en el que yo trate en instancia de debate cuestiones preliminares o de previo especial pronunciamiento que tengan que ver con falta de acción, yo no puedo caer en esa de que a mí me corran y que, bueno, tener de última la carta, ¿no? La carta para poder presentarla. Bien, las conclusiones de la requisitoria fiscal o del requerimiento fiscal se le van a notificar al abogado defensor que bueno, va a tener estos 15 días para que se oponga instando o el sobreseimiento o el cambio de calificación legal. Este es el momento o la oportunidad procesal para que yo pueda hacer el cambio de calificación legal pertinente, además de oponer las excepciones que correspondan, ¿sí? Bien, respecto a la oposición, el juez de garantías resolverá en el plazo de 5 días, ¿sí? Y en el caso de no hacerse lugar de esta oposición que yo como abogado defensor voy a hacer, se dispone de auto de elevación a juicio. Y es este auto de elevación a juicio lo apelable, ¿sí? Eh, Obviamente, para yo poder apelar este auto de elevación a juicio, yo tengo que haber deducido de la oposición y de la oposición que hice me la tienen que haber denegado, ¿sí? En el supuesto caso de yo no haya, como abogado defensor, deducido ningún tipo de oposición, se va a remitir el expediente por simple decreto al tribunal de juicio o juez correccional en cada caso. Recordemos que en provincia todavía está esta discriminación de acuerdo al tipo de delito por la escala legal de expectativa que tiene, que hay todavía jueces correccionales que intervienen o, en su defecto, tribunales orales en lo criminal, ¿sí? Bien, esto es en materia de requerimiento de elevación a juicio, tanto en Código Procesal Penal Nacional, Jurisdicción Nacional, como en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Este momento procesal del requerimiento de elevación a juicio es importante porque en el caso de que nosotros, como abogados defensores, tengamos un cliente que está imputado, lo que podemos como estrategia llevar adelante es ver si existe la posibilidad de alguna vía de salida alternativa del conflicto. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente me refiero a algo ya habíamos mencionado con la doctora Alejandra la semana pasada, respecto a lo que era el juicio abreviado en Provincia de Buenos Aires y lo que era la suspensión del proceso de prueba, que voy a
comentar algunas cuestiones más ahora en detalle. ¿Y cuál es la importancia de esta salida? Porque estas abreviaciones del proceso, si se quiere, o estas salidas alternativas, más allá de la cuestión de la economicidad o la inmediatez que se presenta respecto a la oralidad, eh, y a las facilidades en cuanto a la administración de justicia para que no se lentice, son importantes por los efectos que genera. Por ejemplo, la suspensión de proceso previo, ya para entrar a hablar en detalle de esto, el efecto que tiene es la extinción de la acción penal. Y si yo tengo un instituto que a mí me da la posibilidad de extinguir la acción penal, estoy hablando de la posibilidad de un sobreseimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a la persona que yo tengo imputada en un delito, en un proceso penal, yo le puedo limpiar de antecedentes a la persona. ¿Sí? No le va a quedar antecedente alguno. Y esta es la diferencia sustancial con el juicio abreviado. ¿Sí? Si yo voy por una alternativa de suspensión de proceso a prueba, yo no le estaría, a la persona imputada le estaría limpiando de antecedentes. Ahora bien, esta suspensión de proceso a prueba como método alternativo de resolución de conflicto, esperen que quiero chequear el artículo del 76 bis del Código Penal, lo encontramos regulado en el Código Penal justamente porque el espíritu del legislador no fue dejarlo al arbitrio de las jurisdicciones provinciales. ¿Sí? Recordemos que los ordenamientos procesales han sido o son facultades de cada una de las provincias. Por ende, que esté hoy por hoy el Instituto de la Suspensión de Proceso a Prueba regulado en el Código Penal, a mí me da la garantía de que quede en resguardo, ¿sí?, de todo el ámbito nacional. ¿Sí? Es una garantía con una mayor es un instituto que prevé una garantía de mayor protección, si se quiere. Básicamente esta suspensión de proceso a prueba lo que consiste es una persona imputada por un delito X, va a estar sometida bajo ciertas reglas o pautas de conducta en un determinado tiempo, fijadas por un juez, ¿sí? Y más allá de lo que venía mencionando de la descomprensión de la carga de la labor de la Administración de la Justicia, también tienen una finalidad respecto a lo que hace a la persona, ¿sí? Ya que a través de las pautas de conducta que se le imponga, va a poder incorporar o se pretende que se incorpore en la persona aquellas cuestiones por las cuales comete el delito la persona. ¿Sí? Es como una suerte de, si se quiere, digamos, sería como de, no es un reto ni tampoco es no me sale ahora la palabra, pero sería como poner a la persona en un estado de situación de comprensión frente a lo que hizo y cuáles son las consecuencias de lo que hizo para que no lo vuelva a cometer. Básicamente sería un poco eso. Como bien decía anteriormente, como cada provincia tiene resguardado la facultad de legislar sobre las cuestiones procesales en materia penal, este artículo 75 bis del Código Penal está también reflejado en cada uno de los ordenamientos jurídicos, fundamentalmente en el Código Procesal Penal de la Cava, está en el 218 al 324, y en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires lo tenemos en el 404. ¿Sí? Es un artículo extenso que abarca todas las cuestiones que tengan que ver con el instituto. Y también está previsto en el artículo 35 del Código Procesal Penal Federal. ¿Sí? Uno de los primeros requisitos fundamentales para lo que es la procedencia de la suspensión de proceso de prueba es el encuadre legal. ¿Sí? Yo, por ley, estoy limitado a un encuadre específico, ¿sí?
que hoy por hoy el primer supuesto de procedencia me lo da el Código Penal en su artículo 75 bis, en donde un imputado por un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años, podría solicitar la suspensión del proceso previo. ¿Sí? Lo mismo ocurre en los casos de concursos de delitos, en los cuales obviamente siempre no se excede de los 3 años. Ahora bien, el plenario COSUTA del año 99 está vinculada a una interpretación, si se quiere, restringida, ¿sí? Una tesis restringida, que es tener la pena en abstracto, considerar esta pena de 3 años en abstracto, es decir, los 3 años. Considerar una pena en abstracto implica considerar su mínimo y su máximo dentro del parámetro numérico, para ponerlo en un término, que es el que me dice la alarma. Es decir, si yo tengo un tipo penal, un encuadre legal, una conducta tipificada cuyo delito no excede los 3 años, puedo solicitar la, la suspensión del proceso previo. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos delitos que quizá tengan una pena en expectativa mayor a los 3 años, pero que son de condenación condicional, por ejemplo? O que la pena mínima, y acá es donde viene el punto, la pena mínima va a ser de 3 años. Puede ser una escala en expectativa de 3 a 10, por ejemplo. Bueno, el fallo Acosta lo que me permitió el fallo Acosta del 2008, lo que me permitió hacer una interpretación amplia, ¿sí? De considerar los 3 años digamos, de manera amplia, si se quiere. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una imputación cuya pena en expectativa, su mínimo puede llegar a ser 3 años, porque a vos te pueden dar 3 años, también cabría la posibilidad de pelear la posibilidad de solicitar una suspensión de proceso de prueba. Algo eh, eh, que tiene que ver con esto de la tesis amplia del fallo Acosta se desprende del cuarto párrafo del artículo 76 bis, que dice que si las circunstancias del caso permitiera dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Y acá esto es a modo de interpretación, en el caso de que estemos ante una condena aplicable que podría ser dejada en suspenso, yo voy a necesitar digamos, para este tipo de delito sí o sí el consentimiento del fiscal. No así para los otros. O sea, no así para el caso del primer párrafo, pero sí para el del cuarto párrafo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este párrafo importa a los fines de la condicionalidad de la pena. ¿Sí? Porque si la pena va a ser efectiva, no va a ser viable la posibilidad de solicitar el beneficio. Yo ya ahí tengo un limitante. Si yo ya voy a estar ante una pena de efectivo cumplimiento, va a ser poco probable de que nos den esta posibilidad. Ahora bien, en cuanto al consentimiento fiscal, que va a marcar la suerte del resultado de la solicitud de la suspensión del proceso de prueba, en principio sería vinculante. ¿Sí? Ahora bien, va a estar sometido al control de fundamentación por parte del tribunal en el momento que resuelva. Es decir, yo en el momento en el que la solicito, va a estar en manos de los jueces si efectivamente el fundamento utilizado para oponerse a la solicitud de suspensión de proceso de prueba es vinculante o no. O sea, importa o no. ¿Sí? Como abogados defensores de una persona imputada que quiere solicitar una suspensión de proceso de prueba, es importante en materia de condena condicional que se hagan menciones a las condiciones personales del asistido, que siempre haya estado a derecho, que no tenga antecedentes penales. Es decir, si estamos ante una persona, ante un primario, por ejemplo, va a ser mucho más factible la viabilidad de este instituto. Ahora bien, que no tenga antecedentes penales,
si tiene algún tipo de familiar o algún tipo de persona a su cargo, esto también es importante, y dentro de las pautas de conducta, es probable que se le solicite que asista con una cierta periodicidad al tribunal o a donde el tribunal requiera, que indique bien si está en relación de dependencia o no, si es autónomo, si es trabajador, esto es fundamental, ¿sí? Y si está en condiciones de cumplir con la reparación de un daño, ¿sí? Del daño. Y esto es importante porque yo al momento de solicitar la suspensión de proceso de prueba, yo tengo que ya ir con todos estos elementos, ¿sí? O sea, hacen no solo la fundamentación, sino que hacen también a la fortaleza de que me lo den o no al instituto. Eh, para los casos de delito de multa, por ejemplo, también podría correr la posibilidad de la solicitud de un proceso de prueba, con la única consideración de que yo, para poder solicitar, igualmente tengo que pagar un mínimo, si tengo que abonar el mínimo previsto, o sea, como reparación del daño, digamos, sería como para encuadrarlo en ese sentido. Eh, y no va a proceder la suspensión de proceso de prueba en el caso de funcionario público en el ejercicio de sus funciones hubiese participado de un delito. Si el funcionario en ejercicio de sus funciones hubiese sido imputado de haber participado en un delito, es muy probable que no proceda el instituto. Ahora bien, yo igualmente ante esta situación, si por ejemplo encontramos maneras de probar que el funcionario no estaba en ejercicio de sus funciones, cabría la posibilidad de pelearla igualmente. ¿Sí? Bien, el fallo Acosta, otra de las cosas que nos permite, en virtud del Instituto de la Suspensión de Proceso de Prueba, es que se ha logrado establecer que siempre se tiene que interpretar en cuanto a lo más beneficioso para el imputado. ¿Sí? Es decir, para que proceda a la suspensión de proceso de prueba, todo aquello que haga su fundamentación y a los hechos y demás, tiene que interpretarse acorde a lo que más le favorezca al imputado. ¿Sí? Eh, Respecto a la reparación del daño que se tiene que ofrecer, generalmente en materia económica, ¿sí? En términos económicos, no es integral, o sea, y acá marco la diferencia, porque el Código Procesal Penal Federal habla de un instituto que es el de la reparación integral, y no es lo mismo, esto es otra cosa. ¿Sí? Esta reparación es más bien de tinte simbólico, ¿sí? Porque obviamente van a estar sujetas a las posibilidades de la persona imputada. ¿Sí? Bien, y por último, hablamos de la posibilidad de los delitos de prisión o de los delitos de multa respecto a los delitos de inhabilitación. A través del fallo Norberto se vuelve viable la posibilidad de solicitar la suspensión de proceso de prueba. Eh, y hay otro dato a tener en cuenta en materia de los delitos de integridad sexual, porque acá hay un problema interpretativo a raíz del fallo Góngora y los compromisos internacionales que tiene asumido el país respecto a la Convención de Belén do Pará, en cuanto a qué pasa con este instituto. Porque obviamente, como siempre se apunta en materia constitucional a la reinserción social del reo y a interpretarse todos estos beneficios en cuanto a lo que favorezca más a la persona imputada, ¿qué pasa cuando un instrumento internacional como la Convención Belén do Pará me impide que estos institutos sean posibilidad por parte de la persona imputada en estos delitos de solicitar? Hay toda una cuestión que va a depender mucho de la política criminal y va a depender mucho de el criterio doctrinal que sigue el juzgado, ¿sí? Porque hay algunos que lo dan, otros que no lo dan, pero bueno, se puede llegar a pelear porque hay algunos juzgados, algunos tribunales que los están dando, ¿sí? Están viendo la viabilidad, sobre todo sobre el 119, particularmente el abuso simple, pero bueno, es toda una cuestión de discusión doctrinaria que podemos estar mucho más tiempo
hablando sobre esto y no es el motivo del curso del encuentro. Yo creo que por mi parte, para no extenderme más y no quitarle tiempo al próximo orador, estaría. Me comprometo en todo caso, ya tienen mi correo, pero igualmente lo voy a volver a dejar en el chat por si quieren quieren ampliar en algún punto o tienen alguna duda más específica sobre alguna cuestión procesal en cuanto a los actos. Eh, Igualmente esto queda grabado, así que bueno, desde ya muchas gracias por su atención y estoy atento a si hay algún tipo de consulta o duda y bueno, que siga el curso.